Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Qué bueno que están aquí en MXN Televisión, porque como dice Lilia Arellano, nuestra directora, esta es su televisión. Esta noche platicaremos Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. También platicaremos con Abelardo Martín. Buenas noches, Buenas Abelardo. noches, muchas gracias. Y platicaremos con nuestro invitado, que es Fernando Coronado. Fernando, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias a todos, qué gusto saludarlos. Fernando tiene una empresa, participa en una empresa de mercados, ¿no? De investigación de mercados, de encuestas también. Exactamente, nosotros somos una consultoría especializada en investigación de mercados, yo soy uno de los socios fundadores, trabajamos principalmente con la iniciativa privada, desde 2009 somos una empresa relativamente joven, pero pues 100% mexicana y que siempre se ha caracterizado por transparencia en los procesos y que en estos momentos en particular quiere alzar la voz como una empresa con una postura disidente a todo lo que está pasando en materia electoral actualmente. Las consultorías que actualmente están publicando encuestas políticas desprestigian mucho nuestra industria porque las metodologías que actualmente ocupan no son apegadas a los procedimientos que se deben tener para tener pues confiabilidad en los resultados, ¿no? Fíjate que el uso de las encuestas en política es relativamente nuevo. Yo recuerdo que fue por ahí a mediados de los 80s cuando el PRI comenzó a utilizar las encuestas y Gallup, una empresa Exacto. con una gran fama internacional, sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros países, era la encargada de hacer las encuestas. Correcto. Y recuerdo que alguna ocasión, estando con uno de los miembros de este partido, me dijo, ¿cuánto quieres que le pongamos al candidato del PRI en Durango? ¿Cuánto crees tú que vaya a hacer? Pues mira, estuve en el meeting, yo creo que un 32%. ¿Y el del PAN? Pues ponle 28 para que no se vea tan feo. Y allí más o menos error. Ese fue el resultado que publicó Gallup. Y a partir de entonces, Gallup Internacional prohibió que Gallup México hiciera encuestas de corte político. ¿Ustedes no pasaron por un trauma así? Pues no un trauma de esa forma. Nosotros en realidad no nos hemos involucrado en absoluto en el tema político precisamente porque sabemos que lo que más importante se tiene para los clientes es la confianza y es el prestigio con el que se trabaja. Esto que me cuentas de Gallup no es algo ajeno, lo que estamos viviendo actualmente, no nada más en México, sino a nivel internacional, nombrando simplemente 2 ejemplos, Reino Unido 2015, Estados Unidos 2016, esta crisis de credibilidad que pasa en las encuestas es un fenómeno que nos atañe a todos y que de verdad nos preocupa actualmente. Yo reviso las metodologías de las principales casas encuestadoras y veo que la leyenda que ponen antes de todas las investigaciones es que la responsabilidad es de quien lee, digamos, sus textos. Es algo muy parecido a lo que hacen las empresas con sus productos milagro, de decir es tu responsabilidad y lo que yo pongo dentro de estas cifras es producto del estado de ánimo de las personas en cierto periodo de tiempo y no me hago responsable si eso el día de mañana cambia o no. Entonces, de alguna forma ellos se curan en salud, desde el principio se lavan las manos y dicen yo arrojo los números con una irresponsabilidad brutal que finalmente influye mucho y malinfluye en la decisión de la gente. Hay mucho ciudadano responsable que le gusta estar informado, dice yo quiero escuchar lo que dicen todos los periodistas, todos los comunicólogos, todas las casas encuestadoras, para yo de una forma instruida tomar una decisión consciente y tener un voto ciudadano ejerciendo la democracia como debe ser, pero también sucede que con tanta mala información hay un parálisis por análisis, la gente ya no sabe por dónde irse, ya no sabe qué es cierto, qué no es cierto. ¿Las encuestas influyen en el voto? Influyen muchísimo porque precisamente se ha tenido la mala percepción en México de que una agencia de investigación de mercados más bien es una agencia propagandística y que la información que te dan y los resultados que se arrojan es para que la gente los vea, no para saber una radiografía de cómo yo me encuentro electoralmente en estos momentos. Entonces, precisamente es un error garrafal
que se ha estado haciendo y que ha viciado todo el proceso. Es por eso que los partidos políticos contratan a 2 o más casas encuestadoras, una para que funja como propagandista y las otras para saber realmente cómo están. Exactamente, porque quieren precisamente crear una falsa percepción entre la gente, pero por otro lado ellos están interesados en conocer la verdad y saber cómo plantear estrategias en base a lo que ellos realmente conocen y que sí va a ser una información un poco más fiable, ¿no? ¿Cuál es la metodología que se utiliza para hacer una encuesta? La metodología que debiera usarse y ¿cuáles las fake? Ok. Bueno, la metodología que actualmente utiliza la mayor parte de estas casas encuestadoras es aplicar entre 1,000 y 1,200 encuestas a nivel nacional. Esto lo hacen a público abierto y generalmente lo hacen por diferentes mecánicas. Puede ser entrevistas cara a cara, pueden ser entrevistas telefónicas o pueden ser online. Esta metodología es totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque si estamos pensando que con 1,200 encuestas vamos a tener una representación de casi 130 millones de mexicanos, resulta un poco infantil. Estadísticamente podríamos justificarlo siempre y cuando hubiera una expresión adecuada de la información y de los datos, que se consideraran, digamos, todas las entidades federativas, dándole un peso específico y una ponderación a cada una de las entidades, basándonos en las características poblacionales. Por ejemplo, Ciudad de México tiene una calificación mucho más alta que Tlaxcala, que es una ciudad con una población pequeña, ¿no? Entonces, haciendo ese ejercicio se podría hacer algo mucho más exacto y haciendo una metodología mixta. Si nosotros hacemos 100% de las entrevistas cara a cara en puntos de afluencia, nos vamos a encontrar gente de nivel socioeconómico más bajo y eso implica que las tendencias de gente de nivel socioeconómico bajo generalmente se carguen a lo mejor a partidos de izquierda. Yo estoy poniendo un supuesto. Ahora, si como SDP Noticias, por ejemplo, dice yo 100% online y luego a través de mi plataforma de Facebook, pasa el sentido inverso. Se carga a los usuarios web en México, que solo es 6 de cada 10 personas. Entonces pasa justamente lo contrario. Que pero eso es una que encuesta. puede incidir también. De esa página de Televisa, es una encuesta, es un sondeo, ¿no? Yo creo que estrictamente yo no calificaría a ninguno de los ejercicios que están publicando como encuestas formales. O sea, yo los vería todos como ejercicios, sondeos, exactamente, porque no tienen una validez y una credibilidad estadística buena. Exacto. Otro tema que deben de considerar, y ninguna lo está haciendo, es ponderar por niveles socioeconómicos. Si, por ejemplo, tenemos tan solo un 4% de gente AB en México, que es la gente con un nivel socioeconómico alto, arriba de 85,000 pesos por ingreso familiar, tendríamos que tener solamente un 4% de entrevistados de ese nivel. Fíjate, Fernando, que precisamente era una de las preguntas que te quería plantear, que pues no hace mucho hacer tener la percepción de cómo se comportaba el electorado a nivel micro, a nivel local, pues todavía de alguna suerte sin contratar ninguna casa encuestadora, alguien que te hiciera un sondeo, simplemente lo que hacían los equipos de campaña era tener enfrente un mapa de las cuestiones precisamente económicas. Pertenece al sector A, el AB, el B y el C. Correcto. Y a partir de eso, hacer su estrategia de campaña. Y que la verdad funcionaba, ¿no? De alguna suerte, bueno, más o menos claro, sabías hacia dónde dirigir tus propuestas de campaña, hacia dónde, en dónde podrías, bueno, pues hacer una oferta, en dónde tendrías que hacer otra oferta, pero en base precisamente al mercado, más bien a los renglones de economía de cada zona, de cada persona, podríamos decir. Y precisamente yo hoy creo que todos estos que nos dicen las encuestas, pues no están siguiendo ni la mínima metodología macroeconómica que se tendría que tomar, que todos son sondeos, que todo se trata pues de tomar una fotografía instantánea, claro, en donde además no están considerando precisamente lo que dices tú, otros factores. Y lo que yo veo en estos momentos, precisamente por cómo nos comportamos, cómo es lo que decimos, que no estamos manifestando realmente por quién queremos o creemos que vamos a votar, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ahí hay un sesgo realmente importantísimo, ¿no? Hay muchos criterios que no están considerando, muchísimos, como los que tú mencionas, y de igual forma dentro de la mecánica y la metodología ellos están creando
de forma involuntaria o voluntaria, no lo sé, una cantidad de inducciones en las respuestas para que salgan de alguna forma en específico. Tiene que ver mucho la manera en que yo pregunto, saber la respuesta que me va a dar la gente, sencillamente el orden en que yo puedo poner las opciones de candidatos. Si yo siempre cargo al mismo candidato en la primera opción, la gente va a decir lo último que recuerdo, lo primero que escuchó. Eso generalmente pasa cuando la gente no pone atención. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente se siente invadida cuando le preguntan un tema tan sensible como es el tema electoral y miente, porque a veces piensa que es socialmente poco aceptado o que va a ser juzgado y prefiere limitarse a dar su opinión real. ¿Cuál es la mecánica que nosotros recomendaríamos como consultoría? Es simular una urna, tal cual va a pasar el día de las elecciones, que tengan su boleta, que la llenen, que la introduzcan y que den razones por las cuales dieron su voto, sin tener que declarar de forma abierta absolutamente nada. Eso se apega mucho más a la realidad que todos los ejercicios electorales. Pero eso, ¿cuánto tiempo te lleva, Fernando? Yo creo que también es eso. Yo creo que es algo mucho más rápido que lo que actualmente están manejando estas casas encuestadoras. ¿Por qué? Porque hacen excesivamente extensos sus cuestionarios, porque quieren poner muchísimo análisis y quieren también lucirse en medios de comunicación. Y finalmente, nosotros siempre decimos que entre más extenso sea un cuestionario, menos confiable es. Todos hemos vivido la buena experiencia o la mala experiencia de que nos quieran encuestar y queremos dar poco tiempo y la atención que damos tampoco es la más alta. Entonces, si además de eso nos están quitando 20, 30 minutos de nuestro día, nosotros empezamos a contestar por contestar. Esa es una... Y ahora se ha popularizado mucho las encuestas por internet de las empresas. Volaste por determinada línea y de inmediatamente te envían un cuestionario, qué te pareció el vuelo, te atendieron bien, etc. Es correcto. Y repruebas a todos o a todos los apruebas con excelencia. Si nos permites, regresamos un momento más. Claro. Vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos en Reporte 10 con Fernando Coronado, un especialista en encuestas, marketing político, sondeos, medición de algo que es tan intangible como la opinión pública. A lo largo de tu primera exposición, yo pensaba en que la política en un proceso de degradación tiene a los sondeos como una de sus características de esta propia degradación. Las encuestas se iniciaron, si no tengo mala información, con el análisis del gusto de los consumidores respecto de productos comerciales, no respecto de la formación del ciudadano, que es un poco más complejo
que decir me gusta tal refresco o no me gusta. Y fue concretamente con el cigarrillo. Las primeras encuestas se hicieron con el cigarrillo. Efectivamente. Entonces, como parte de toda esta degradación, ¿cómo salir de ella? ¿Cómo recuperar la objetividad de lo que pasa con la opinión pública? Correcto, tocan un tema totalmente cierto. La verdad es que es un proceso de degradación, como lo comentas. Precisamente la mercadotecnia y la investigación de mercado se enfocaba a marcas, a productos. Se ha hecho una tropicalización, una adaptación de acuerdo a los países y de acuerdo a las características políticas de cada uno. Sin embargo, y lamentablemente, la corrupción también atañe el tema electoral y el tema de las encuestas. Es importante mencionar que una encuesta, en principio, y volviendo a sus orígenes, jamás fue para saber con una exactitud tan precisa cómo podría estar un candidato encima del otro, ni un producto encima del otro, ni una participación. Una encuesta no es una bola de cristal y sigue sin serlo. Una encuesta sirve para saber tendencias, para saber por dónde está el comportamiento. Hay una cantidad de sesgos impresionantes que yo les decía hace rato, involuntariamente o voluntariamente, pero aunque se haga estrictamente una metodología apegada a todos los estándares de calidad que nos dicta la industria, va a haber sesgos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la persona que le estoy preguntando hoy se divorció y está de pésimo humor y todo me lo contestó mal, y ese es un tipo de error que nadie mide, es un error que le llamamos nosotros error no muestral, porque no está dentro de la estadística medible. Del catálogo que tiene. Dentro del catálogo, exactamente. Y por lo mismo es importante que nosotros tengamos mucho recato, mucha precaución al momento de leer esta información. Que yo vea que en una encuesta las tendencias se comportan de cierta forma, no quiere decir que en un punto exacto sea lo que vaya a pasar el día de las elecciones. Incluso lo que comentábamos es muy cierto. Se han vuelto herramientas de propaganda en México que lamentablemente provoca que haya muchos cambios en la voluntad de muchos electores. Que empiece este concepto ya cuando se acercan las elecciones del voto útil, de ya no voto por tal porque tengo miedo a que gane tal, y entonces empiezo a cambiar toda mi ideología por conveniencia, por tener un poquito más de juego con las estadísticas que con la realidad. Yo siempre he dicho que las estadísticas son la forma más fácil de manipular sin tener que decir una sola mentira. Ese es un juego que se puede hacer asombrosamente. Sí, lees lo que quieres leer. Exactamente, lees lo que quieres leer. Mark Twain lo decía, ¿no? Hay tres tipos de mentiras: las mentiras piadosas, las mentiras y las estadísticas. Exactamente, muy claro. Yo puedo llegar y decir, me saqué el segundo lugar en una carrera y todos me van a felicitar. Pero si yo no les aclaro que en la carrera habíamos 2 personas, cambia rotundamente la perspectiva y yo ya creé una percepción en el público en el que yo mandé ese mensaje, ¿no? Ahora, Fernando, esto es previo a las elecciones, pero también se va a utilizar la disciplina que tú dominas para los muestreos y para los exit polls. ¿Quién lo va a hacer y qué tan confiables son? Pues bueno, la verdad es que es un tema de verdad muy complicado. Yo siempre recomiendo que todos estos ejercicios no los haga una empresa en exclusivo, que se integre un equipo. Incluso sería genial que las mismas universidades se involucraran en las metodologías y que explicaran por qué es válido o no es válido creer en cierto ejercicio en específico. La realidad es que si a mí me preguntaran, yo incluso metería temas legales, que un notario validara que la metodología se hizo en tiempo y en forma con las características que se solicitan en la industria para que realmente se pueda publicar en medios de comunicación. Es muy irresponsable que la gente lance un sondeo y cause una percepción en la gente y que la gente se sienta mal influenciada por todas estas características y que decida mal. Entonces yo creo que debería involucrar más agentes de la sociedad, la misma sociedad civil involucrarse más y bueno, la gente más importante en todo este proceso somos los que las leemos, los lectores, la gente que estamos expuestos a todos estos medios de comunicación, que debemos de tener mucho recelo y mucha reserva para tratar de entender todos estos datos. A mí me llama muchísimo la atención que a donde han llegado y donde hemos llegado, porque también decía Abelardo hace un momentito que a quien creer, también los ciudadanos, los votantes, es precisamente por el mal manejo y el descrédito que han hecho las instituciones de nuestro sufragio. Al grado que primero tenemos que hacer este tipo de sondeos,
fotografías de la realidad o del presente o del pasado, porque pues ya cuando te están proyectando una encuesta o un sondeo, pues ya fue lo que pasó y correcto, ya las variables que en ese momento están interviniendo te podrían dar otros resultados, si está bien hecho o mal hecho ese sondeo. Pero yo creo que sí tendríamos que tener en cuenta, ante todo, que la medición que dice Francisco del sufragio el mismo día de la elección, el mismo día de cualquier elección en nuestro país, pues tiene que ver precisamente porque no creemos ya, no cree el de enfrente que estén contabilizando bien el voto para nuestro candidato. Tú como ciudadano no crees que en realidad esté habiendo un buen manejo de las instituciones para contabilizar ese voto y dar un primero, segundo, tercer lugar. Correcto. Entonces, este descrédito creo que nos ha llevado a todos a cuestionarnos unos entre sí. Y que incluso aún haciendo bien nuestro trabajo como ciudadano, como institución o como empresa de marketing, correcto, pues estemos envueltos en todo eso. Entonces yo creo que también tenemos que buscar una salida para que porque esto sería repetitivo y creo que ustedes ahí tendrían que hacer precisamente lo que tú decías, las universidades que creo que ya se están sumando, a este trabajo, porque bueno, dice uno, las universidades, aunque bueno, pues también sabemos que hoy las universidades reciben dinero. Tienen intereses ¿no? también. Sí, es un tema de verdad muy delicado, porque precisamente nosotros como ciudadanos criticamos mucho al gobierno por la cantidad de corrupción que ya vimos expuesta, sobre todo en este sexenio, pero la verdad es que la corrupción no nada más está de ese lado, está también del lado de la iniciativa privada, que ha permitido que pasen todos esos actos, pero que además internamente se maneja un sinfín de intereses oscuros que lamentablemente hacen que no tengamos credibilidad, ni siquiera en las encuestas, pero tampoco en gran medida las instituciones en México. El tema que comentas es precisamente muy importante y a mí me encantaría que las casas encuestadoras, dentro de todas sus investigaciones, empezaran por ahí. Independientemente de por quién vas a votar, dime qué tan creíble crees que es el Instituto Nacional Electoral, todas las dependencias que tiene a su alrededor. ¿Tú crees realmente que tu voto valga? Porque la democracia no nada más es ponernos la camiseta de nuestro partido, ir ese día a votar, y yo ya soy muy demócrata por eso. También es defender que se respeten las reglas que como sociedad, que como comunidad, como país tenemos, y que realmente se haga valer nuestra voz y que el voto se escuche, ¿no? Lamentablemente sí es algo que estamos sufriendo en muchos ámbitos, y así como se ha expuesto mucho al gobierno, yo vengo aquí también a platicar de una industria muy específica en la que también hay muchísimos actos de corrupción descarada y que ofenden no nada más a nosotros que somos colegas de ellos, sino que ofenden a la sociedad. Es poco menos que un engaño lo que ellos hacen. ¿Están colegiados? ¿Hay una asociación que agrupe a todos los...? Hay una asociación en México que es la AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, que de manera voluntaria cualquier consultoría puede formar parte de ella siempre y cuando cumpla ciertos lineamientos. Pero como muchas asociaciones en México, también tiene sus focos rojos y tiene muchísimos tabús y muchas asegúnes. Sus asegúnes, exactamente, porque pasa mucho en las asociaciones de México que si tú no pasas los lineamientos, lo que te hacen es que te venden una capacitación para regularte y te pasan un poquito lo que ya también está pasando en las escuelas, ¿no? No puedes reprobar a los niños, les pones 6 y ahí les siguen. Entonces es un acto de corrupción también, porque es una especie de mordida disfrazada. Yo no cumplí con los procesos como se debía hacer. Bueno, sancióname. ¿Cómo? Te ven una capacitación. Bueno, ahí te va mi dinero, dame la capacitación, ayuda a todo el personal y todos contentos, y yo sigo afiliado a esa asociación. O sea, lo malo es que, es lo que les digo, hay corrupción por todos lados, no nada más en el gobierno. ¿Y quién debería fijar las reglas con las que funcionan las casas encuestadoras? ¿Quién debería fijarlas? Yo creo que no es tan difícil tener unas reglas claras que tengan una representación estadística buena. O sea, cualquier estadista lo puede hacer fácilmente, cualquier matemático puede dar una explicación tajante y gente con experiencia en investigación de mercados puede hacerlo. El tema es que resulta costoso. Y a ellos no les importa tanto eso, les importa la publicación, les importa el mensaje que van a mandar a la sociedad, no saber una realidad puntual de cuál es el panorama en cuanto a las elecciones. ¿Cuánto representa en dinero la industria de la opinión pública? No tengo la cifra exacta. ¿O cuántas empresas participan en el mercado?
en el mercado? Bueno, actualmente tenemos más de 20 casas encuestadoras que están publicando constantemente de manera formal estadísticas. Incluso ya hay algunas que están sacando promedios de todas las casas encuestadoras porque creen que eso es un análisis mucho más puntual y mucho más exacto. Sin embargo, pues están promediando puras cosas mal hechas, entonces eso confunde más a la Pero opinión. ya es una industria que vale cientos de millones de pesos. Es una industria definitivamente Digo yo millonaria. cientos para ser muy conservador. No, son miles de millones. Son Yo miles recuerdo, de millones, incluso, o sea, hablando en general de la investigación de mercados, efectivamente es una industria millonaria, pero la parte de opinión pública se ha vuelto un segmento de los más atractivos y de los más jugosos. Pues es el que paga el hacer pueblo, negocio. ¿no? Pues es el que paga el pueblo y que finalmente, cuando uno contrata un estudio de mercado de manera privada, son resultados totalmente confidenciales y es para uso interno. Aquí la mecánica es totalmente contraria, no es que tenga una empresa en específico necesariamente que me contrate. Están los partidos políticos y ciertos medios de comunicación que lo hacen, pero la idea es que lo vea toda la gente, que se expongan los... o sea, que sea más propaganda Sí, que realidad. Vamos a una pequeña pausa, si nos permiten, Claudia, Abelardo, Hernando. claro. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Bueno, pues regresamos a esta charla con Fernando Coronado, Francisco Abelardo, que bueno, pues está sobre la mesa el tema de las casas encuestadoras que rumbo a la elección presidencial del 2018, en donde además están también pues haciendo sondeos, encuestas para otros tantos puestos de elección. Son 3.400 los que alrededor, poquito menos, en esta elección que ya tendrá verificativo en menos de 3 meses. Hablabas tú hace un ratito, Fernando, de que hay quienes, bueno, pues ya en esta mare magnum de encuestas, sondeos, se están atreviendo a hacer como un promedio de estas mismas, como para dar una certeza de realmente, pues que si van bien o van mal. Yo escuchaba hace unos días a alguien que precisamente ponía sobre la mesa que de noviembre a la fecha se habían realizado 29 sondeos, 29 encuestas, en donde definitivamente el que estaba a la cabeza era Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena. Uh-huh. Y entonces lo que se arrojaba de ese resultado, primero era que, bueno, pues uno lo ponían más menos alejado en porcentaje del segundo lugar, que bueno, pues sería lo que nos importaría, ¿no? Claro.
Pero sobre todo lo que me llama la atención y me dejó pensando era que el ponerlo en esta situación a Andrés Manuel López Obrador, en estas 29 grandes encuestas, al frente, le daba una efectividad del 89%. Y bueno, yo me pregunto que si esa efectividad se reflejaría, tú que sabes precisamente de este campo, reflejaría precisamente si es que Andrés Manuel López Obrador, a 3 meses de la elección, ganaría la elección. Entiendo que habría ahí otros factores que considerar, como pues es precisamente el que hace unos días empezó la campaña de lleno, como llama, en donde, bueno, pues estaremos sometidos, nos dicen que alrededor de 60 millones de spots. No los veremos todos, ¿verdad? Pero bueno, pues ya calculamos que todo el día estaremos viendo y escuchando y leyendo spots de los candidatos. La ventaja es que por aquí no pasamos ningún spot electoral. La ventaja es esa. Y además, bueno, pues creo que también hay quienes dicen que los debates, sobre todo los 3 que tiene contemplados el INE, al menos, que parece que también ya por ahí están considerando si sí o no y cuáles serían las circunstancias de estas, podría modificar eso que se llama la efectividad del voto en favor de Andrés Manuel López Obrador. Sí, todavía hay tiempo. Yo creo que lo que nos han dicho las encuestas hasta ahora, lo que sí nos deja claro, y considerándolas todas y considerando también no nada más eso, sino los actos públicos de cada uno de los candidatos, es que hay un claro líder que está muy despegado del resto. Se ve como mercadólogo, se ve claramente en cuanto a las acciones que se llevan a cabo. En estos momentos, por ejemplo, Ricardo Anaya todavía está con el problema de sus propiedades. Mitt también está tratando de despegar de muchas formas su campaña, y López Obrador ya está hablando con los empresarios acerca del tema del aeropuerto. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de actos anticipados de campaña, estamos hablando de actos anticipados de gobierno. Ya se está poniendo como una postura más presidenciable. Ya él no tendría que ver para abajo o meterse en debate con ellos, que es justamente lo que en medios él está tratando de evitar que haya más, porque finalmente él está a una distancia prudente. Si ustedes me preguntan, ¿hay forma de saberlo en estos momentos? Yo les diría que no. O sea, ¿de cuánto es exactamente? Porque ninguna de las casas encuestadoras nos ha dado una perspectiva clara sobre este tema. ¿Y estas casas encuestadoras miden el voto comprado? Lo llegan a medir, y lamentablemente también son actos de corrupción que pasan no directamente con las casas encuestadoras, pero sí con quienes las contratan. Muchas veces el partido político se entera en dónde están levantando encuestas, y así como han mandado acarreados a las urnas, mandan acarreados a los puntos donde se hacen las encuestas. Entonces ellos simulan tener cierta preferencia política, y eso lo carga de una forma o de otra forma totalmente ilógica, ¿no? De una forma sesgada en cuanto a los resultados. ¿Y estos sondeos por Facebook son válidos? Pues nos dan un panorama muy general. Como les comentaba al principio, los usuarios web en México son menos del 50%. Esto quiere decir que pues, la gente con nivel socioeconómico medio, alto y alto son los que tienen más acceso a estas herramientas, y que puede haber ciertos sesgos de información. Ahora es cierto que la parte digital es mucho más difícil de controlar. Si yo les digo que mandan gente a puntos de afluencia, pues es mucho más fácil mandar gente a un café internet y que el trabajo de los bots lo estén haciendo llenando encuestas ficticias. Y estas encuestas de Massive Caller, por ejemplo, que son totalmente electrónicas, ¿qué confiabilidad tienen? Yo creo que México es un país que todavía está muy lejos de poder llegar a una tendencia de hacerlo de manera electrónica al 100%. En otros países como Estados Unidos hay una distribución diferente de la riqueza, hay características poblacionales muy diferentes que se prestan a que sirvan más estas herramientas. En México no es el caso, porque no hay tantos usuarios web, porque el mexicano todavía no se acostumbra muy bien como quisiéramos, o como muchos ya estamos en eso, a estas tecnologías, y eso puede crear también que los datos no sean del todo confiables. Hablabas de Estados Unidos en este momento, y yo me pregunto siempre, cuando hay una elección presidencial, sobre todo en los Estados Unidos, estamos todos atentos a las grandes cadenas, claro, a CNN, a Fox News, a MSNBC, y lo que vemos ahí son los resultados que ellos ya dan como un hecho. ¿A qué instrumento recurren? No necesitan un INE para que les dé los resultados. Lo dan las televisoras, las grandes cadenas de televisión lo dan. ¿Qué metodología utilizan ellos para dar esos resultados tan exactos?
Bueno, ellos tienen unas mecánicas muy diferentes, pero también debemos de partir de que el proceso y las reglas electorales en Estados Unidos son muy diferentes que las de México. En México gana el que tenga más votos, así de sencillo, y allá hacen un ejercicio de ponderación por estado, que eso a mi juicio es mucho más lógico, porque no pesa lo mismo cada uno de los estados, y el nivel de influencia en las decisiones y en el futuro de un país también se debe considerar con estos criterios. Estas casas encuestadoras tienen una forma de estandarizar los procesos precisamente mucho más ágil, mucho más confiable, porque tienen candados sencillamente electrónicos que les permiten saber si la información es confiable. Desde el mismo diseño de investigación, yo lo que he analizado acerca de ellos es que repiten 2 o 3 veces la misma pregunta con una redacción diferente. Entonces con eso ellos cotejan que la veracidad de los datos sea buena y que quien está llenando la encuesta realmente esté poniendo atención. Aquí se pregunta una vez cada tema y lo que contestaste ya es la verdad absoluta y no... Como cuando no te hacen un cierto. examen psicoanalítico, ¿no? Exactamente, es algo pensado precisamente con especialistas no nada más mercadológicos, sino también psicólogos, sociólogos, y eso hace que la información sea mucho más útil. Yo seguí un proceso electoral muy interesante en Chile, que fue el de Jorge Sharp, que iba sobre una alcaldía que es la de Valparaíso, donde está el Congreso, y precisamente llamaba mucho la atención que todas las casas encuestadoras lo ponían en segundo o hasta en tercer lugar, pero por mucho. Era un candidato independiente que no tenía recursos para hacer su campaña y que hizo algo parecido a lo que aquí Kumamoto, de tocar puerta por puerta y platicar de la propuesta y llegar a la gente, y difícilmente iba a ganar, según la percepción que había. El día de las elecciones no nada más ganó, sino que arrasó. Jorge Chávez, que era la persona que quedó en segundo lugar, tuvo 22% contra 55% que tuvo Jorge Sharp. O sea, más de 2 por 1. Más de 2 por 1, casi 3 por 1. Y mucha gente dejó de votar por Jorge Sharp porque dijo, ya está decidido. Hubiera ganado por mucho más. Arrasó completamente. Entonces yo creo que ese tipo de circunstancias pasan en Chile, pasó en Reino Unido, pasó en Estados Unidos, puede pasar en México, puede pasar en cualquier parte del mundo, porque se está haciendo de las encuestas una actividad totalmente irresponsable. O sea que también el que alguien vaya como puntero en las encuestas puede ser perjudicial. Puede ser... Porque la gente ya no va a votar. O puede ser falso. Pueden ser las dos cosas. Puede ser falso, como yo siento que fue hace 6 años con Peña Nieto. O sea, sí iba ganando él, pero no iba ganando por esa diferencia. Y mucha gente dijo, yo ya no voto por López Obrador porque ya está decidido esto. Las elecciones se hicieron antes de que fuera el proceso electoral, ya estaba todo decidido. Hace 12 años, con el proceso que tuvo López Obrador contra Calderón, fue algo totalmente diferente. Ahí se buscó que se tuviera un empate técnico. En este momento, justamente antes de iniciar las campañas, se llevaban 9 puntos de diferencia, lo mismo que se lleva López Obrador ahora con Anaya, y se fue emparejando. Ahora, lo que tienen ahora estas casas encuestadoras de oportunidad para poder emparejar esta percepción son los 3 debates que existen, y es magnificar cada uno de los errores que vaya teniendo el líder del mercado, en este caso López Obrador. Yo pienso que son cosas totalmente fuera de la ética y fuera de lo que debería ser un buen investigador de mercados. ¿O fuera de la realidad? Fuera de la realidad, exactamente, porque la gente empieza a decidir su voto en función de números y no en función de ideologías. Pero yo creo que es como que se están jugando su última oportunidad también, ¿no? Más allá de que efectivamente yo también creo que las encuestas no deberían de decidir en lo individual nuestra intención del voto. Claro. También veo que independientemente de lo que esté pasando en el espectro económico, político, pues Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja indiscutible, ¿no? Uh-huh. Me guste o no me guste, nos guste o no nos guste. Correcto. Porque sí es muy sintomático por todo lo que hemos comentado aquí respecto a que hay casas encuestadoras que trabajan para X, B o Y, y en este pues apartado o apartados está el gobierno, pues podrían quedarse con los números, pero los están también publicitando, e insisto, no hay encuesta que no te ponga Andrés Manuel López Obrador. Es correcto. Al frente. Yo creo, ¿no?, que eso nos deja claro que es el líder del mercado, que actualmente Exacto. lleva una diferencia importante, pero tal vez no sea la diferencia que nos están declarando. Tal vez, por ejemplo, estos 9 puntos que están marcando de diferencia, una de las principales empresas que actualmente publica resultados, lo vaya cerrando. En mi percepción muy particular y en mi experiencia en el mundo de las encuestas, yo pienso que la veracidad
de las casas encuestadoras, la veracidad más alta o el punto más alto ya lo pasamos, y a partir de ahora vamos a empezar a ver distorsiones muy grandes de lo que va a estar pasando. Pero la serán manipulación de los ciudadanos. Ajá, Yo pero creo ya que serán distorsiones. Yo pienso que ya no vamos a volver a ver en estas elecciones una encuesta fiable. Las que tenemos, mi recomendación es que la gente analice las propuestas de los candidatos y se deje llevar por lo que piensa, por lo que siente que será mejor para su país y no por lo que le diga una casa No hay que encuestadora. hacerle caso a las encuestas. Yo creo que no al 100%. No, ninguna se salva. Yo creo que hay unas que hacen mejores metodologías que otras, o menos malas, por decirlo de una manera más puntual. Las podemos ver con las reservas que yo les comento, pero no es algo tan exacto como ellos quieren mandar el mensaje. Estamos muy distantes de tener una encuesta de ese tipo tan exacta como la que me comentabas de CNN y otros medios internacionales. En México no tenemos esa vía. Y lo digo yo que me dedico a hacer encuestas. Yo me dedico en el sector privado precisamente a dar información a los clientes. Y la primera aclaración que nosotros les hacemos es que es un termómetro, es una brújula, es para ver tendencias, es para tener una idea de cómo se comporta el mercado, pero no para dar un dato puntual, exacto, de lo que va a pasar en el futuro. Como bien lo mencionaron, no nada más es el tema económico, es el tema social, es el tema político, es el tema internacional, son muchos los factores que... El humor personal. El humor, exactamente. El humor personal. Fernando Coronado, muchísimas gracias por tu presencia en Reporte 10. Al contrario, muchas gracias a los tres y quedamos a sus órdenes. Un saludo al auditorio. Claudia Rodríguez, gracias, buenas noches. Gracias, Francisco, gracias, Fernando, gracias, Abelardo. Abelardo Martín, gracias, buenas Muchísimas noches. gracias, buenas noches. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión la próxima semana y mientras tanto le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.